sesiones y que vamos a comenzar esta segunda mesa que va a moderar Tada Bastida, que es la consejera cultural y científico de la Embajada Española. Así que sin más, muchas gracias Tada, tuya es la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Y yo voy a aprovechar para hablar también de nuestros libros, un poco enlazando con la mesa anterior, porque es esta casa y porque fue una iniciativa de CEBE estupenda, Ciencia con ñ. Que hemos celebrado este año la segunda edición. Se premian dos libros siempre de divulgación científica, un español y otro de otro autor miembro de la comunidad iberoamericana, y la verdad es que siempre tienen mucho éxito. Y enlazo también con nuestra mesa, porque la idea es que hablemos también de casos concretos, de ejemplos concretos, de trayectorias específicas que yo creo que para vosotros también puede resultar lo más interesante, ¿no? Más que hablar a lo mejor de problemáticas generales o de estados de la cuestión, porque tenemos además aquí a cuatro representantes también muy variados para tratar el tema de la relación y la simbiosis que debería existir entre academia e industria. Y yo voy a hacer una brevísima presentación porque lo que me gustaría es que ellos también nos cuenten quiénes son y cuál es su relación con el ámbito académico. Entonces, bueno. Tenemos una quinta participante, Eva Revilla, que nos ha mandado un vídeo. Por un pequeño problema técnico lo vamos a ver al final de la ponencia, ¿vale? Por lo que os pediría también atención después del turno de preguntas. Eva, que trabaja en la comisión, es responsable de la estrategia y el impacto del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, EIT, en la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura. Y, bueno, aquí tengo en primer lugar a María José Mariño, que es la directora del área de centros en la Agencia Galega de Innovación. Es el puesto que ocupa actualmente. Antonio Daván, que es el CEO del grupo Rover. Es un grupo español con más de 1000 empleados. Tiene implantación a nivel global, pero especialmente en Suecia desde 2017. Están centrados sobre todo en el ámbito de la construcción, la obra marítima, infraestructuras. Y luego tenemos a María Badal, que bueno, hasta hace poco era científica principal asociada en CEFEIT, pero también tiene un puesto que yo quiero que nos cuente de qué trata, como vocal para empresas en la Asociación de Científicos Españoles en Suecia. Y finalmente Raquel Sáez, que es una gran conocedora de Bruselas. Ella trabajó mucho tiempo en la comisión, en Facebook, en FECIT también, y ahora mismo es la directora de Estrategia y Comunicación en Asebio. Y mi primera cuestión para ellos es eso, es que nos cuenten un poco desde su experiencia personal y profesional previa y desde los puestos que ocupan ahora, cuál es su relación con el ámbito académico, ¿no? Estábamos hablando antes y yo voy a citar al jefe de Raquel, John Arocena, director de Asebio, que estamos en un momento único, ¿no? La pandemia ha evidenciado el poder transformador de la colaboración entre comunidad científica, el ámbito académico, la administración y la industria. Tenemos una oportunidad extraordinaria para modernizar nuestros sistemas, dejando atrás modelos de transferencia lineal y caminar hacia verdaderos modelos colaborativos. Y por todo lo que he podido hablar con vosotros en la jornada de ayer y también con los miembros de CEBE, es verdad que en los últimos 3 años hemos vivido un punto de inflexión y un cambio de coyuntura, ¿no? Todo el mundo coincide en que para no perder el momentum y para adaptarnos a los retos que implica un mundo tan cambiante, la posición de Española, que es buena, bueno, tenemos que hacer esfuerzos desde todos los ámbitos para no perderla, y eso pasa también por una mayoración, colaboración y una imbricación, ¿no? De una estrategia conjunta entre todos los ámbitos que implican la ciencia española. Pero bueno, yo ya con esta introducción paso el micro y la palabra. Empezamos, si quieres, por ti, María José. Bueno, pues... ya está, ¿me escucháis? Sí. Bueno, pues voy a responder a esta primera pregunta de cuál es mi trayectoria profesional y mi relación con la academia y con la universidad. Y creo que voy a ser la que me extienda más porque soy la mayor de todos, con lo cual voy a ser la intervención, tú y yo luego hablamos, la intervención más larga. Bueno, mi primera relación con la academia, creo que es bueno que lo digamos todos, fue estudiar una carrera. Yo estudié en Vigo Ingeniería Técnica Industrial, la especialidad de Química Industrial, y fui de esos malos estudiantes que se fueron antes de terminar la carrera.
Bueno, en mi época y sobre todo en las ingenierías encontrabas trabajo antes de terminar y ese fue mi caso. Después tardé 1 siglo y medio en terminar la carrera y en hacer el proyecto fin de carrera, así que es algo que les recomiendo ahora a todo el mundo. Y porque si ya es complicado estudiar sin nada más, estudiar y trabajar es bastante complicado. Mi primera experiencia laboral fue en una empresa privada. Bueno, seguro que todos la conocéis, hace unas cosas redondas muy dulces y muy sanísimas, que son los donuts, y allí estuve de directora de calidad y directora de producción. Y desde allí sí que, bueno, vi un poco cómo eran las primeras relaciones entre la empresa y la universidad. Siendo una multinacional, una empresa tan grande, tenía muy poca relación en temas de I+D+I, que yo también los llevaba con la universidad, que no iban más allá de análisis químicos, bromatológicos y microbiológicos y poco más. No había ninguna colaboración en proyectos y, bueno, fuera de ese tipo de análisis no había más colaboración y el idioma, el lenguaje y los tiempos eran totalmente diferentes. Y de eso me imagino que hablaremos también ahora en cuanto a cómo mejorar la transferencia. Después me fui a un centro tecnológico privado, el Instituto Tecnológico de Galicia, y ahí sí que trabajamos muy de cerca con las empresas en todo lo que eran proyectos de mejora competitiva, de innovación y de I+D+I. Teníamos mucha relación con las empresas en proyectos regionales, nacionales, europeos, pero sí había muy poca colaboración entre los centros tecnológicos y la universidad. Y yo creo que los centros tecnológicos y las asociaciones y los clústeres son muy buenos agentes intermediarios para hacer llegar el conocimiento de las universidades a las empresas. ¿Y crees que es algo que ha cambiado, ha mejorado? Yo creo que algo ha mejorado, pero creo que es uno de los retos que tenemos por delante. Reforzar el papel de los centros tecnológicos o de los centros de investigación, sean públicos o privados, para hacer de puente entre la academia y la empresa. Bueno, después del ITG pasé a la fundación de las 3 universidades, con lo cual ahí sí que viví más de cerca la problemática del ámbito investigador y de las dificultades de hacer 1000 cosas además de investigar, gestionar, transferir. Bueno, viví más de cerca un poco el tema de las universidades. De ahí salté al ámbito privado. Antes hablábamos de la importancia de las fundaciones privadas, como la Ramón Areces. Bueno, yo estuve en la Fundación Barrié, que es una fundación regional gallega, que estuvo muy vinculada a banca. Y ahí yo me ocupaba de los temas de educación y ciencia y de vocaciones científicas. Y yo soy muy partidaria de la colaboración público-privada. Yo creo que las fundaciones privadas juegan un papel muy importante y tienen una grandísima agilidad en la que nos tenemos que apalancar. Y después de Barrié, y ya no sé si va a ser mi última o mi penúltima experiencia laboral, ahora estoy en la Xunta de Galicia, estoy en la Agencia de Innovación. Me dedico a temas de talento, a temas de transferencia, de innovación en intangibles como el diseño. Dirijo un centro que está en Ferrol, que es el Centro de Diseño y Tecnología. Y veía en una de tus preguntas que se hablaba de la movilidad y yo soy muy fan de la movilidad. Creo que deberíamos de movernos todos, incluso hasta de silla y de mesa en nuestras propias instituciones. Así que yo pasé de pasarme un montón de años yendo a la Xunta a pedir dinero y iba a decir cagarme, pero no, en modo que hay de lo mío para cuándo, y el tendrían que hacer es muy fácil. Después cuando estás dentro y es tengo que hacer, te das cuenta de lo difícil que es sacar adelante los proyectos, la resiliencia que hay que tener, el no vale, esto nunca se hizo, esto se puede hacer y hay que ser valientes y arriesgados y hacer cosas. Y en eso estamos y veo aquí a Borja y a Inma y a Lorenzo y bueno, al final las cosas salen adelante, pero hay que luchar dentro, fuera y de muchas maneras. Y no me enrollo más y esta es mi trayectoria. Por dar un punto de vista totalmente distinto, nos pasamos al sector privado del todo.
Sin presión, sin presión. Porque veo que debo ser el único que trabaja en la industria, o no sé si alguno de vosotros también lo hace, pero bueno. Nos has comentado antes, Tada, que también soy el presidente del Comité Suecia de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, desde hace muy poquito, desde diciembre del año pasado. Un puesto en el que me ilusiona mucho, un puesto totalmente altruista, y en el que, conjuntamente con María, que también participa en ese comité, intentamos pues eso, hablando de puentes, intentar que la ciencia y la universidad también participen en ese comité. Hablaré un poquito más tarde. Antes de hablar un poco de mí, me gustaría hablar de vosotros, tanto ayer como hoy, las cosas que estáis diciendo, las cosas que estáis hablando, los científicos y científicas que están aquí hoy. No lo sé si lo sabéis, pero a mí, que nunca he tenido esa relación como tenéis vosotros entre ellos y tal, es increíble lo que hacéis. O sea, se me ponen los pelos de punta solo escuchar. Y si no lo estáis ya, deberíais estar muy orgullosos de las cosas que hacéis y de cómo transmitís eso en todo el mundo. O sea, es fabuloso, increíble. Sobre mí, soy ingeniero, no lo sé si eso es ciencia, pero bueno, soy ingeniero industrial, pero increíblemente nunca he trabajado en la industria. He trabajado en la industria de la construcción, que es totalmente diferente, durante muchísimos años, ya casi 22 años, y me he movido mucho. He estado de la parte del cliente, la parte de la constructora e incluso en la parte pública también. Y cada parte tiene sus barreras, sus oportunidades. Y bueno, ahora mismo yo mi relación con la universidad y la ciencia siempre ha sido con la universidad a través de prácticas, oportunidades que doy a mucha gente, en este caso en Suecia, donde llevo ya más de 16 años. Pues bueno, colaboro mucho con KTH y con otras universidades, dar esas oportunidades, tanto doctorados como a prácticas, a muchos estudiantes, ¿no? Y lo que echo de menos muchas veces viene por parte de nosotros, de la empresa, dar esas oportunidades a esa gente, ¿no? Me gustaría más que llegara más esa voz de los estudiantes, los científicos, a nosotros, ¿no? La empresa al final tiene que cubrir unas necesidades, pero esperamos que vosotros vengáis con esas ideas hacia nosotros para poderlas poner en marcha y hacerlas realidad. Bueno, esa es mi primera. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Bueno, hola a todos, yo soy María, vengo de ACES, en el que represento la vocalía de empresa. Y bueno, un poco la idea de esta vocalía, de crear esta vocalía, era eso, ¿no? De hacer vínculos entre lo que es la ciencia y la empresa o la industria, ¿no? Y el acercar, digamos, experiencias de científicos que están trabajando en la industria, cómo ellos aplican la ciencia en la industria y transmitirlo a la gente que está en academia, que quizás muchas veces se desconoce cuál es la labor que el científico puede realizar en la industria. Y bueno, y para eso también estamos colaborando con la Cámara de Comercio Hispano-Sueca en Suecia. Y bueno, hablando sobre mí, yo he desarrollado toda mi carrera en Suecia, concretamente en Estocolmo, y mi carrera sí que ha sido un ejemplo, digamos, entre colaboración, academia, centro de investigación, luego ciencia aplicada dentro de la industria. Entonces, yo empecé trabajando en lo que sería lo equivalente al CSIC, pero en Suecia, que se le llama RISE, que es Research Institutes of Sweden. Entonces, digamos que es la red de institutos de investigación dentro de Suecia. Y yo allí inicialmente empecé a trabajar en un instituto que era un instituto de química de superficies. Yo soy por formación ingeniera química. Empecé a trabajar con ellos y allí ya me surgió la oportunidad de hacer el doctorado con ellos, pero mi doctorado estaba financiado por una empresa farmacéutica. Entonces ahí ya fue la empresa farmacéutica la que identificó su problema en un proceso de producción en el que tenían y querían que por medio de la ciencia, por entender mejor los materiales que utilizaban en el proceso, cómo eso se podría, digamos, a estadios tempranos del diseño del proceso solucionar, ¿no? Que no llegase el problema a la planta de producción cuando las cosas estaban escaladas. Y eso ya fue un consorcio entre KTH, que es la Universidad Técnica de Estocolmo, el Instituto de Investigación donde yo estaba y, en este caso, la empresa. Después de eso, continué haciendo mi postdoctorado a tiempo parcial, también en un consorcio que hubo en Suecia, que era para la formulación de producto biológico, para mejorar las formulaciones y los procesos
de secado de producto biológico, y también era una plataforma que era un consorcio donde estaba organizado por la red de institutos de investigación, estaban empresas involucradas. Yo, mi postdoctorado, por ejemplo, trabajaba muy de cerca con una de las empresas, y también estaban universidades. Había una red bastante importante de doctorados y de postdoctorados. Yo a la vez estaba trabajando a tiempo parcial en el Instituto de Investigación, donde nosotros lo que hacíamos, vendíamos servicios científicos a las empresas. Entonces teníamos proyectos con empresas chiquititas, sobre todo, que querían desarrollar su molécula. Yo estaba en la parte de desarrollo farmacéutico, entonces nosotros les guiábamos, ¿no?, en cómo, digamos, esa molécula se iba a transferir a un producto en los primeros estadios, donde ese producto se iba a hacer, pues bueno, unas pruebas preclínicas y primeros ensayos clínicos. Y yo, a raíz de estar trabajando en esta área científica como postdoctorado, di el salto a la industria en el departamento de R&D, en una empresa de diagnóstico. Y yo ahí es donde vi quizás que no es lo mismo, y bueno, yo también ya lo estaba identificando en el propio Instituto de Investigación, que no es lo mismo trabajar o aplicar la ciencia de forma colaborativa desde fuera que trabajar con la ciencia desde dentro de la empresa. Entonces, es muchísimo más fácil. Y quizás, bueno, obviamente están todos los problemas de propiedad intelectual, las empresas lo protegen muchísimo, pero quizás allí debería de haber un poquito más de interacción, o de abrir las puertas a la empresa, de que la persona con la que están trabajando, o el científico con el que están trabajando, le dejen más entrar a su sistema, porque el científico va a proponer muchísimas más ideas, va a solucionar muchísimo mejor, o va a mejorar muchísimo más sus procesos cuando tienen acceso más directo a la información, a las prácticas del día a día que la empresa tiene. Entonces, desde fuera, yo, cuando nos venían los proyectos y, bueno, nos los planteaban un poquito como quien enseña la patita por debajo de la puerta, tampoco nos daban toda la información, entonces era mucho más difícil a nosotros trabajar y desarrollar desde el punto de vista del instituto, como, digamos, una organización de investigación externa, que cuando tú ya eres científico dentro de la empresa. Entonces, yo eso lo vi cuando di el salto. Entonces, quizás también para eso sería importante tener la movilidad bidireccional, ¿no?, de gente que está trabajando en la industria, sabe cómo funcionan las cosas en la industria, cuáles son los requerimientos a nivel legal, registros de producto, y luego esa persona quizás vuelve otra vez a un entorno académico y puede aportar y quizás guiar también al investigador, especialmente el que quiere comercializar su idea, a por dónde ir o por dónde empezar a andar, para dar el menor número de pasos en la dirección errónea, ¿no?, que luego hace falta redireccionarlos, porque, bueno, por la serie de, bueno, hay procesos que a nivel industrial pues no se pueden llevar a cabo, sin embargo, pues a nivel de escala de laboratorio es muy fácil hacerlos, ¿no? Entonces, tener... En la siguiente pregunta hablamos de eso. Sí. Y bueno, pasamos a... Gracias, María. Hola, ¿funciona? Sí. Hola, buenos días. Yo soy Raquel Saiz. Me voy a detener muy poquito en quién soy yo, porque creo que es mucho menos importante que contaros qué es ASEBIO y qué puede hacer por vosotros, y por qué es importante para nosotros estar en un foro como este. Yo estudio Ciencias Políticas y, retomando un poco la palabra que ha salido tantas veces, que ha dicho Inma, he trabajado siempre de puente entre el área de la ciencia y la innovación y la política pública. Y lo he hecho desde diferentes organizaciones. Lo he hecho desde FECIT, que para mí lo decía antes a Borja y a Inma, es casi mi nave nodriza, desde empresas como Facebook, en la propia Comisión Europea, y ahora desde una asociación muy única, y ahora os lo voy a contar, como es la Asociación Española de Empresas Biotecnológicas. Y no sé cuántos de aquí trabajáis o investigáis en el área de la biotecnología o de las ciencias de la vida. No sé si podéis levantar la mano. Muchos. Siempre Eva me lo dice, Eva me dice que los investigadores de las redes hay una alta representación de este área. Pues tenéis que conocer a ASEBIO, es muy importante que sepáis quiénes somos, cómo nace y con qué misión trabajamos. ASEBIO nace hace 25 años y nace un poco otra vez con la palabra puente, como con la visión de construir un puente entre la academia y la industria. Sabéis que el sector biotecnológico es un sector muy especial, que nace de una línea de investigación, de un centro de investigación, de una universidad o de un hospital, y ASEBIO quiso, hace 25 años, reflejar esa idiosincrasia del sector en la propia base asociativa. Así que, a pesar de que somos una asociación empresarial, somos una asociación muy única y muy especial, porque dentro de nuestra base asociativa tenemos hospitales, centros de investigación como el CSIC, el CRG, el CENIO, el propio Instituto Carlos III,
Tenemos multinacionales, un 10%, pero sobre todo tenemos pequeñas pymes españolas y startups. Y quería deciros también que es un sector en el que están pasando muchas cosas, es un sector vibrante. Cuando nació Asebio tan solo había 50 empresas biotecnológicas en España, con una definición sobre que era una empresa biotecnológica, digamos, muy ancha. Ahora tenemos en España 900 empresas exclusivamente biotecnológicas que trabajan por y para la biotecnología y que tienen la I+D en el corazón de su centro, ¿no? de su modelo de negocio. Y de aquí quería animaros a que os conectéis con ellas a través de Raicex y a través de la propia asociación. Además de esa diversidad de naturaleza y de tamaño que tiene la base asociativa de Asebio, tiene una segunda característica especial, y es que como representamos no un mercado, sino una tecnología, nuestras entidades trabajan en distintas áreas. Trabajan en el área de la agroalimentación, de la transformación industrial y en el área de salud. Es verdad que en el área de salud es la gran mayoría, es más de casi el 60%, pero tenemos pequeñas empresas ahora muy potentes que están trabajando en el mundo de las nuevas fuentes de proteína, agroalimentación sostenible, etcétera, y bueno, y que han nacido de gente como vosotros que desarrollaba su investigación en un centro público, en una universidad, y que bueno, pues que ha decidido emprender. Además de todas estas organizaciones que os he dicho, tenemos a fondos de inversión dentro de la base asociativa de Asebio. Cuando nace Asebio apenas, no había fondos de inversión especializados en la biotecnología y las ciencias de la vida. Ahora tenemos 8 fondos de inversión especializados y con el foco en este área de trabajo, y los tenemos dentro de nuestra base asociativa. De este modo, bueno, pues al final Asebio es una especie como de hub o de ecosistema agitador con el que queremos conectar a investigadores, industria y fondos de inversión para que el sector crezca y se consolide en España. Trabajamos de manera habitual en colaboración a través de 9 grupos de trabajo en los que están centros de investigación públicos, universidades, empresas pequeñas y multinacionales. Es un reto que no os podéis imaginar, porque luego hablaremos, ¿no?, de las dificultades, de las altas expectativas, incentivos, etcétera, que se tienen desde los distintos agentes, la empatía que se requiere, ¿no?, para trabajar juntos. Pero Asebio trabaja el día a día de esa vocación de colaboración y de ser un punto de encuentro, de compartir conocimiento a través de esos nuevos grupos de trabajo. Pero además hacemos de vez en cuando eventos que, yo los llamo eventos de agitación del ecosistema. Tenemos el Asebio Investor Day, al que os invito, en el que investigadores y empresas pequeñas presentan sus pitch a inversores. Y hace poco hemos tenido BioSpain en Barcelona, que contamos con la participación de Raicex. Hubo más de 2.000 participantes de todo el mundo, fondos de inversión de todo el mundo, más de 5.000 encuentros one-to-one de investigadores, inversores y empresas. Y para nosotros la colaboración, la transferencia es casi, una manera de ser y una manera de trabajar. Entonces, os animo a que estéis conectados a nosotros, a las cosas que hacemos. Vosotros, el talento internacional es muy importante para una asociación como Asebio. Nuestras empresas trabajan con vocación global, en mercados globales, buscan talento global. Tenéis 900 empresas que buscan talento global, tenéis una oportunidad, si vosotros queréis, de desarrollar vuestra trayectoria en una empresa como las que forman parte de Asebio. Y creo que ya, os lo he contado todo lo que quería contar. Dejamos lo demás para después. No, está bien, porque quizás el modelo de Asebio sea uno de los modelos de futuro, ¿no? Engloba no solo empresas, sino también asociaciones, universidades, centros de investigación, fondos de inversión. Como tú dices, es un gran paraguas para garantizar una buena coordinación, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y ahora llegamos como a la cuestión, el nudo gordiano. ¿Cómo mejorar esa comunicación? ¿Cómo pueden las redes de científicos contribuir a que esa relación sea más fluida entre industria y academia?
Y digamos desde dos puntos de vista, desde el desarrollo profesional individual, oímos muchas veces, ¿no?, que la industria necesita talento, pero a la vez también oímos, ¿no?, a científicos quejarse de que las condiciones no son las mejores, que les cuesta encontrar su lugar profesional. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de las redes científicas y de vuestras asociaciones en ese plano? ¿Y qué consejos podéis dar? ¿Qué perfiles están buscando? ¿Qué ámbitos son de interés? ¿Qué casos de éxito conocéis? Estábamos hablando, por ejemplo, antes con Antonio, que incluso dentro de su empresa, ¿no?, pues habéis trabajado en la elaboración de un hormigón sostenible con la universidad y me imagino que también el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca tiene como objetivo relanzar un poco Correcto. A nuestros científicos también. Ese es la verdad que es un ejemplo muy en el que se ha conectado tanto la universidad como las diferentes estructuras públicas y la propia empresa. Es una cosa, la verdad, que estaba mirando en la página web de Robert y no me gustaba porque ponía Living Ports. O sea, estamos ya vendiendo algo que no. Y digo, mañana, el lunes, hablaré con la empresa y diremos, tenemos que poner puertos vivos o puertos de vida, ¿no? Pero ahora que es una infraestructura marítima de hormigón sostenible para favorecer el crecimiento de la fauna y la flora marítima, y además es una necesidad que tenía la empresa, en el que potencia mucho el tema de proyectos marítimos alrededor de todo el mundo, y con una persona de KTH, conjuntamente con la Universidad Valenciana, la Generalitat, hemos conseguido lanzar ese proyecto. O sea que es un ejemplo perfecto de cómo colaborar la universidad, la ciencia y la empresa. En el caso del comité que hemos formado en Suecia, que fue una iniciativa tanto de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca como también la Embajada, fue eso que habéis hablado muchas veces aquí, ¿no?, de la colaboración, de los puentes, en el no remar todos en diferentes direcciones, ¿no? Es un comité en el que está la Embajada de España, está ICEX, está la universidad en Suecia, está Ciencia, que representa a María, y está la empresa, que represento yo, y también otras dos empresas muy potentes españolas. Y lo que hemos hecho, que la Cámara siempre ha estado muy enfocada solo a la empresa, es introducir lo que es la persona, la ciencia, esa persona que quiere tener una idea, que quiere ponerla en marcha, cómo podemos ayudarles, ¿no? Entonces, nuestra idea es conectar esa academia y empresa a través de nuestra página web, a través de una, no sé si llamarle una bolsa de ideas, de oportunidades, en el que ese estudiante o esa persona que está haciendo un doctorado y quiere poner esa idea en marcha, o esa empresa que tiene también unas necesidades y no encuentra esa persona que se las ponga en marcha, pues lanzarlo de esa manera, ¿no? Y la idea es llamarlo Ideas para Conectar, y es una cosa que quiere lanzar la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, pero que queremos que vosotros, si tenéis, conocéis a gente de otras cámaras españolas en Europa y en el mundo, también hablar con ellos e intentar que sea una cosa mucho más global, que llegue más a más empresas. Sí. Adelante, María José. Bueno, al hilo de lo que comentaba Antonio sobre el hormigón, me ha venido a la cabeza una experiencia que lanzamos en Galicia. Bueno, no sé si aquí hay mucho investigador que trabaja en el ámbito de los materiales y si conocen la estrategia 2030 de materiales. En Galicia creamos en el año 2018 una cosa que le llamamos la Materioteca de Galicia, que es bueno, realmente una biblioteca de materiales en las que intentamos identificar todos los materiales innovadores que se producen en los centros de conocimiento de Galicia, los mostramos y los acompañamos al mercado. Bueno, uno de los materiales es un hormigón reciclado. Y el día 20, bueno, que no sé si fue ayer o ya no sé en qué día vivo, en el Colegio de Arquitectos de Madrid fueron universidades, investigadores y centros tecnológicos gallegos a presentar sus materiales. Uno de los materiales era precisamente un hormigón y realmente, bueno, yo nunca hubiese pensado en que un colegio de arquitectos podría estar interesado en los resultados de investigación de un centro de investigación gallego, pero bueno, hablando de colaboraciones, tenemos que ser muy abiertos y pensar en una gran multitud de agentes y
y tener más amplitud de miras que pensar siempre la colaboración universidad-empresa, o hay otro tipo de estructuras como los colegios profesionales que también juegan un papel. Sí, a mí me gustaría también apoyar en línea de lo que vais comentando. Es un poco la actitud del científico, qué puede aportar el científico desde su conocimiento a lo que sería la industria. Y muchos de los procesos que se utilizan en la industria se pueden mejorar, o sea, con el conocimiento científico, porque hay veces que, bueno, fue clarísimamente el caso de mi último puesto en la empresa en la que estuve. Se creó el puesto para un perfil como el mío, un perfil de una persona que venía de ciencias, y ellos lo que querían era entender qué pasaba en un proceso. Entonces ellos tenían un proceso de producción que lo utilizaban como una caja negra. Ellos sabían que metían X y sacaban Y, pero no sabían lo que estaba pasando ahí. Y el hecho de entender todo lo que pasaba ahí por los materiales que se utilizaban, cómo se comportaban los materiales, cómo podíamos cambiar la formulación que teníamos para que el producto resultase, en cierta manera, permitió acortar los ciclos de producción. Ellos no sabían, ellos estaban tratando ese ciclo con 40 horas de procesado, y ellos no sabían que el mismo ciclo, para obtener el mismo resultado, lo podían hacer en 20 horas. Entonces, la diferencia es sustancial. Lo que pasa es que hace falta entender el que está pasando ahí, qué parámetros los modifico, cómo los tengo que modificar, y a la definitiva lo que hoy en día es muy importante en la industria, que es la calidad, sobre todo en el tema de farma, llegar a un producto con calidad, no simplemente por pura coincidencia de que hemos hecho pues una serie de pruebas y nos han salido bien, sino que ha habido un diseño con un conocimiento detrás que ha estado diseñando a ciencia y a conciencia, y hemos llegado a un sistema de calidad por diseño, pero no simplemente porque ha habido una serendipia y ha sido una coincidencia, ¿no?, que hayamos obtenido el producto que queríamos y de la calidad que queríamos. Es cierto que la empresa y la industria necesitamos un poco esa visión externa, ¿no? Muchas veces todas las empresas tienen departamentos de innovación y desarrollo, pero están muy metidos en el negocio y no tienen esa visión externa, ¿sabes?, de un científico que mire las cosas de una manera diferente y que pueda ayudarles a esas necesidades que tiene la empresa y la industria. O sea, que es muy necesario. Sí, y sobre todo lo que comentabas tú ahora, mencionaste la palabra diseño, también tenemos que pensar en otros perfiles. Nosotros, por ejemplo, en este tema de la Materioteca de Galicia, tenemos una colaboración súper cercana con diseñadores industriales, porque ese es el perfil que sabe adaptar el material al proceso de una empresa, tanto sea un proceso como un producto, como un servicio. Entonces, a veces hay que ser más transversales en la colaboración entre científicos y diseñadores, científicos y artistas, científicos y deportistas, lo que sea. Raquel. Ahora, sí. A mí me resulta muy difícil escoger un caso de éxito, porque digamos que todas las empresas biotecnológicas son un caso de éxito de colaboración y transferencia. Todas nacen de un proyecto, lo he dicho antes, que está en una universidad, en un hospital, en un centro público de investigación. Entonces tienen esa transferencia y esa colaboración, digamos, como razón de ser. Nosotros, los CEOs de Asebio, son científicos. Y cuando yo hablo con ellos sobre, empresas que están ya más consolidadas, ¿no?, de cuál es el secreto, ¿no?, cómo han llegado hasta ahí, muchas, ¿no?, nos dicen algo muy relacionado con lo que estabais hablando vosotros, que es clave el crear equipos diversos con distintas habilidades, porque un investigador no lo sabe todo, no tiene por qué saber cómo se hace un modelo de negocio, no tiene por qué saber cómo se busca inversión. Entonces, todos siempre nos hablan del valor que tienen los equipos multidisciplinares. Pero ya os digo, yo creo que el sector, nadie mejor que el sector de las ciencias de la vida y de la biotecnología para demostrar, ¿no?, el valor de la transferencia y de la colaboración. Y las redes de asociación de científicos, porque es lo que hemos dicho en la parte introductoria, ¿no?, de estas sesiones de hoy, que en los últimos 12 años se ha avanzado muchísimo. La red capilar de Raícex, que engloba todo, pues es, yo creo que una herramienta utilísima, y hemos oído un montón de buenos ejemplos, tanto por parte de FECIT como de Raícex. Y no sé si tenéis vosotros algún ejemplo concreto, alguna sugerencia, porque hemos hablado de programas de mecenazgo, de conectar las bolsas de trabajo de las universidades con empresas. Me ha encantado la idea de conectar a los científicos que están fuera, aunque sea con pequeños viajes de corta estancia en España. O sea, es el camino, ¿no?, me imagino.
Sí, nosotros tenemos una colaboración con Raicex desde hace tiempo y queremos tenerlos porque vosotros sois muy importantes, como os he dicho antes, para una asociación como ASEBIO, queremos teneros en nuestra red. Yo creo que el reto ahora, que lo hablaba con Eva en BioSpain en septiembre, es ver cómo podemos conectarnos más y mejor. Y yo un poco preparando un poco ¿no? el que iba a decir aquí, nosotros observamos que muchas veces hay investigadores que se acercan a ASEBIO con una licencia, una patente, una idea, y nosotros de manera informal hacemos ese trabajo de conectar a ese investigador pues, con alguien de la asociación que ha pasado por un proceso similar, con un fondo de inversión, con el ecosistema. Lo hacemos de manera muy informal y poco estructurada. Lo hemos hecho también con investigadores que están fuera de España. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad, Raicex y ASEBIO, de estructurar mejor esa colaboración para de alguna manera acompañar al investigador en ese doble salto del retorno y del salto de la academia a la industria. Entonces, que sepáis que nosotros lo hacemos de manera un poco teléfono de la esperanza, ¿no? Pues, que nos llaman y bueno, pues hacemos todo lo posible por conectar y por dar esas herramientas y ese know-how a esa persona, pero es verdad que no lo tenemos como una colaboración o como una herramienta estructurada. Yo creo, aquí a Raicex os dejo ahí la pelota en vuestro tejado, que podemos pensar una manera más estructurada y mejor de hacer eso que nosotros sabemos hacer bien, que es el acompañamiento. Y claro, ahora nos queda la parte de identificar obstáculos. Si queremos superar esas barreras, ¿no? Y que la relación y sobre todo eso, el tránsito entre el bidireccional, a ser posible, entre academia e industria sea más fluido, hay que identificar cuáles son esos impedimentos. Y bueno, no sé si es un mito y decidme, porque la verdad es que estos 2 días ha cambiado bastante mi percepción. Por ejemplo, María, tú eres un buen ejemplo, pero vamos, en general también hablando con compañeros aquí asistentes, que parece que la academia es como el reducto de la excelencia y que si te vas es difícil volver. ¿Es eso cierto? ¿No? ¿Cómo superar esos mitos? ¿Cómo convencer a la gente que el tránsito puede ser más fácil, puede ser provechoso? Eso, que trabajar con perfiles distintos puede redundar en el beneficio del desarrollo profesional de la persona que se arriesgue a salir del ámbito académico. Y luego también al revés. O sea, volver desde la industria a la academia es tan fácil o no. Y bueno, contadme, ¿qué obstáculos hay que ir eliminando? Sí, no sé, yo creo que es un poco también el concepto que se tiene, ¿no? Porque hay mucha gente igual que está en academia y piden, o también un poco la terminología que se llega a utilizar en la empresa, pero es la valía que se tiene en la propia academia, porque tú en la universidad estás liderando tus proyectos, estás haciendo la comunicación, estás trabajando en el equipo, que son valores que realmente se valoran mucho también dentro de la industria. Y bueno, y por parte de la industria realmente la forma de pensar o la forma de estructurar que tiene el científico es muy valiosa también para incorporar en sus procesos. Entonces, digamos que hay una separación un poco de 2 mundos, 2 aguas, que no debería de ser así, ¿no? Que cada uno debería de valorar un poquito lo que se hace en la academia, viéndolo desde otra perspectiva, y quizás es un poco el desconocimiento también, ¿no? Y con más eventos, más charlas, presentaciones, sobre todo de ejemplos de gente que ha estado en academia, se ha movido a la industria y viceversa, yo creo que sería la manera igual un poco de romper esa barrera. Y en el tema un poco de lo que es la transferencia tecnológica, tener también igual un intermediario, ¿no? Que fuese un ejemplo de estos, que sería el que serviría un poquito para hacer esa conexión. Y para eso pues igual sería importante, sobre todo cuando se quiere poner en marcha o se quiere intentar evaluar la comercialización de una idea científica y llevarla al entorno empresarial, tener a esa persona que te acompaña, ¿no? Esa persona que sabe lo que realmente el comercializar una idea necesita, entonces digamos que esa persona haga el acompañamiento al científico. Sí, el asesoramiento lo vamos a saltar al científico altamente cualificado que han mencionado los compañeros de FECIT, o sea, sí, esto está por hacer todavía, ¿no? Sí, es un poco como la barrera que hablamos del
Hay muchos puentes, yo creo que los puentes están ahí, las asociaciones están ahí, los científicos están ahí, pero cómo se conecta eso, de qué manera y tal, para no estar picando ahí en el otro sitio, en el otro y tal, no llegar a ningún lado, ¿no? Yo creo que tiene que haber alguna especie de canalización, algo que alguna empresa o alguien, una asociación o un ente público y tal que intente canalizar eso para llegar realmente a esa idea, llegar a buen puerto. Hay otra cosa que yo como persona soy bastante crítico conmigo mismo, no lo sé si vosotros también, como científicos, pero a la hora de vender la idea, yo creo que hay que trabajar muchísimo eso. No solo llegar a esa asociación, a esa fondo de inversión y tal, es cómo vender esa idea para que realmente llegue de verdad. Bueno, yo por complementar un poco lo que habéis dicho, yo creo que para que los resultados de la investigación lleguen al mercado, nosotros siempre hablamos de que en Galicia y en España tenemos una ciencia excelente, pero hablamos de ciencia relevante. Queremos tener una ciencia no solo excelente, sino también relevante y que produzca resultados. Y cuando hablamos de resultados, bueno, a veces algunos sacan las uñas porque no nos referimos solo a resultados económicos, hablamos de resultados sociales y de resultados que mejoren el bienestar, que incidan en el bienestar social. Son necesarias, hablando específicamente de transferencia, políticas y programas como el que tiene el Ministerio de Fomento de la Transferencia, como el IGNICIA que tenemos en Galicia. Hace falta financiación para desarrollar programas de prueba de concepto, pero no solo financiación. El investigador necesita acompañamiento para patentar, para comercializar, para comunicar. A veces hablamos del superinvestigador, que parece que el investigador tiene que ponerse una capa, ser un superhéroe y saber hacer absolutamente de todo, investigar, comercializar, transferir, comunicar, captar fondos. Bueno, yo creo que eso puede ser a la larga agotador y muchas de las spin-offs y empresas que se crean a los 5 años desaparecen porque el investigador dice yo me vuelvo a lo mío y hasta luego Mari Carmen, pero hacen falta apoyar nuevos perfiles, CEOs especializados en la dirección y la gestión de spin-off, la figura del gestor de transferencia. Bueno, yo no sé si algún investigador de aquí se está especializando en temas de transferencia. En Galicia sí que estamos trabajando mucho en formar a los gestores de transferencia, en darles esa formación que hay internacional acreditada por ASTP. Los enviamos a hacer estancias a Oxford para que se formen en otras oficinas. Hacen falta perfiles. Yo creo que también hace falta mucho mentoring y ahí la empresa puede jugar un gran papel. Hay muchos CEOs mentorizando spin-off universitarias y las redes juegan un papel también aquí fundamental. Un investigador que crea una spin-off lo que necesita es contactos, internacionalización y ver ejemplos de que se puede emprender. Yo me he encontrado aquí mucha gente que está trabajando en la industria y que lo ve como algo natural y fácil. Bueno, yo creo que en España aún vamos un poquito atrás, los doctorados industriales ayudarán, si creamos postdoctorados industriales pues también será estupendo, pero bueno, hacen falta esos mecanismos. Pues como comentabas, la idea es eso, con la idea es para conectar la plataforma que va a empezar la Cámara de Comercio e intentar eso, tanto los departamentos de conocimiento, identificar qué departamentos de conocimiento tiene la ciencia española, identificar los sectores de la industria. Estamos hablando de 300 empresas que hay en la Cámara de Comercio, tanto suecas como españolas, pero si abarcamos otras cámaras de comercio, estamos hablando de todas las empresas del mundo, a ver cómo conectamos esos sectores industriales con los departamentos de conocimiento y de ciencia y tal, y empezar a trabajar con seminarios, vender ideas y ver cómo somos capaces, ¿no? Yo, por lo menos, soy una persona que vendo bien las cosas e intentaré hacerlo lo máximo posible para ayudar a los científicos españoles en su labor. Bueno, yo creo que me queda poco que añadir, ¿no? Habéis hablado de la falta de instrumentos. Citabas a mi jefe, a Jon Arocena, ¿no? Que decía que es el momento quizá de
ir hacia modelos más colaborativos y no pensar, ¿no?, en la transferencia lineal, como se producía, ¿no? Alguien produce el conocimiento, luego lo licencia y luego llega al mercado. Igual hay que pensar, que eso otros países lo hacen muy bien, en cómo academia e industria pueden trabajar juntas, incluso en espacios conjuntos. El acompañamiento, el mentoring, la financiación son claves, pero hay una cosa que quizá no hemos hablado y de eso FECIT sabe mucho, que es de qué incentivos tenemos que poner en esa career path para que la movilidad se produzca en los dos sentidos. Y a mí me consta por investigadores que tenemos en la asociación que a veces es muy complicado. Una vez que te vas, una vez que decides dar el salto y tal, es muy difícil estar vinculado con... Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un trabajo de país en pensar cómo, y bueno, fue una de nuestras propuestas como se vio a la ley de transferencia, cómo pensar mejor en esos incentivos que faciliten la movilidad entre los dos mundos, no solo del investigador a la industria, sino también, y que creo que puede aportar mucho, una persona que está en la industria a la academia. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, pues bueno, plataformas como Raíces, las distintas asociaciones pueden facilitar mucho toda esta conexión y, digamos, un poco el florecimiento de todas estas ideas. Y especialmente con programas de mentorazgo, networking. En ACES en Suecia hemos lanzado este año pasado un programa de mentorazgo que, bueno, yo creo que ha tenido bastante éxito y sobre todo los participantes han estado muy contentos. Entonces, es crear la plataforma donde distintas experiencias, distintas recorridos de profesionales se pueden compartir, ¿no? Y la gente, pues bueno, se puede enriquecer con distintas ideas. Pues yo creo que vamos a abrir ya el turno de preguntas antes de pasar al vídeo de Eva Revilla de la comisión. ¿Hay alguna pregunta? A ver, al fondo veo ahí una mano levantada. No hemos sido polémicos, pocas preguntas. Es que después de la mesa del español... Sí, nos teníamos que haber pegado un poco o algo. Sí. Hola, soy Paula de la Asociación de Dinamarca. En Dinamarca hay mucha conexión entre industria y universidad y lleva así siendo mucho tiempo. Aún así, los programas de doctorado industriales o de postdoctorado industriales siguen sin florecer. Están ahí, se mantienen, pero no hay mucha cantidad de solicitudes. La universidad es muy reticente, pero es una vía de comunicación que debería ser muy fácil. Una idea de por qué no termina de funcionar. Llevan funcionando en Dinamarca más de 10 años y siguen con el mismo número de solicitudes, siguen siendo las mismas 4 laboratorios, empresas y demás. ¿Cómo podemos potenciarlo? Y si de verdad esta es la manera más eficiente que al menos España está haciendo con los Torres Quevedo y todo esto, o son otras vías las que tenemos que buscar. Sí, de hecho, tengo como una repregunta para vosotros, porque justo acabo de ver que nuestro Ministerio de Ciencia e Innovación está apostando mucho por los doctorados industriales. Se han doblado la financiación, fue una noticia la semana pasada. Quizás el problema por parte de la empresa, por lo que yo he podido ver, es el tema de la propiedad intelectual. Porque yo, por ejemplo, cuando he querido presentar lo que yo hacía en la empresa, o sea, yo tenía que pasar por una serie de controles del departamento legal tremendos, que presentas, cómo lo presentas, y muchas veces el departamento de legal tampoco entiende muy bien cuál es la base de lo que tú estás presentando, porque por más que yo perjuraba que no estaba presentando nada confidencial, ellos es que tampoco se lo llegaban a creer. Entonces, cuando quieren hacer este tipo de colaboraciones, hay mucha evaluación interna, hay mucha discusión de que esto no se filtre, tal. Entonces, pues bueno, no sé si debería de haber un mecanismo por parte de la empresa que el propio doctorado se le tomase como casi un empleado propio de la empresa, que se le hiciese firmar, pues bueno, como los que entramos a trabajar con ellos. Y yo creo que eso facilitaría mucho todo en general, para el investigador y para la propia empresa, porque yo creo que la propia empresa absorbería todavía más el conocimiento que tiene el investigador, las capacidades que puede aportar a la empresa, porque vería las cosas de cerca y realmente podría proponer soluciones de las que se podría beneficiar la empresa. Y por parte del investigador, que entendería perfectamente cuál es el proceso, entonces enfocaría quizás sus líneas de investigación de forma correcta para aportar este beneficio a la comercialización o a la mejora del producto. Yo eso es lo que he visto. Yo no sé si nos podrías decir, en los doctorados industriales en Dinamarca, el que contrata al doctorando es la empresa o ¿qué vinculación laboral hay ahí? Exactamente, creo que pueden ser de las dos maneras. La financiación del salario viene de los dos lados. La universidad o el centro público tiene que poner una parte y la industria otra. Y el tiempo se divide a partes iguales.
quién es el contratador final. En principio, sobre todo en los doctorados, seguramente sea la universidad, porque tienen que estar dentro de un programa de doctorado. El postdoctoral, la verdad es que yo creo que es indiferente, pero no sé exactamente cómo son las limitaciones. Veo otras manos al fondo levantadas. Hola, yo soy Miguel Ángel de CERU y en concreto hablando de los postdoctorados industriales. Los pioneros. Y siguiendo un poco la línea de aquí, yo me he llevado un mensaje muy claro de lo que tiene que ganar la empresa al tener investigadores incorporados en la empresa. Pero entiendo que un doctorado industrial cumple una función en el sentido de que tú estás obteniendo un título, pero como postdoc tú ya eres un profesional y no entiendo qué tiene que ganar la academia al financiar a un trabajador que está trabajando para la empresa privada. Yo sé que a lo mejor es una cuestión que en un foro sobre industria y tal, pero... ¿Y quién financia eso? O sea, mi pregunta es... ¿Y la empresa? Sí, yo... O sea, estar contratado en los dos sitios. Vale. Sí. Vale, o sea, es repartir la financiación y el trabajo que se produce. Si os parece, cambiamos de tema para ese, que veo aquí hay otra mano más y ya pasamos al vídeo de Eva, que es más que nada por el tiempo, lo siento. Sí, no, Pablo de CERU. Justamente yo estoy haciendo un doctorado industrial patrocinado por Procter & Gamble y a la pregunta que hacías, en mi caso yo estoy contratado, no como tal, porque un estudiante no puede estar contratado, pero por la universidad. Hay una especie de top-up salarial por la parte de la empresa y una parte de financiación de la empresa, pero creo que el ratio es de 1 a 3. O sea, la empresa paga un tercio, digamos, de toda la financiación del proyecto. Dejando el tema de los doctorados industriales, ¿hay alguna otra pregunta? O, bueno, sí, hay otra al fondo y luego, Fran, si quieres tú. Sí, y un comentario. Bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que se ha dicho en la mesa y estoy al 99% de acuerdo con lo que hay, pero hay un 1% y es algo que ha dicho Raquel. No todas las empresas biotecnológicas tienen éxito. Y hay muchos que hemos fracasado y nos hemos, claro. Entonces has dicho que lo has dicho. Y al final ha llegado la polémica a nuestra mesa. No pasa, pero que no pasa nada, que se fracasa y uno se levanta y sigue para adelante y hay que contarlo. Pero no se crean falsas esperanzas. No, pero no, además son empresas que asumen mucho riesgo. Entonces ya es un valle muy complicado y en este vídeo lo sabemos porque las acompañamos y a veces es muy duro también ver el viaje con ellas. Me refería a caso de éxito de creación, o sea, caso de éxito como de creación, de ese esfuerzo de transferir algo que está en el mundo académico y pasarlo a la industria. Luego, el Valle de la Muerte, o sea, hay empresas que tardan hasta 20 años en llevar un producto al mercado, 15, 12, o sea que, y en ese proceso muchas se caen. Pero me refería a la creación de la propia empresa, ¿no? Luego, sí, crear una empresa no cuesta mucho, cuesta unos pocos ahorros, pero requiere en el sector bio un poco más. Ya no, sí, lo sé. Lo que me refiero es que no todas tienen éxito y que no todo es escalable, porque vamos con mucha ilusión a hacer cosas que salen en el laboratorio, enseguida te dicen, monta tu startup, esto es fantástico, primero lo patentas, luego lo publicas y luego te haces rico. No es así. Entonces, es verdad, yo te hablo de muchos de hace 10 años o 15 años. Entonces, ahora probablemente haya cambiado, haya mucho más acompañamiento, como dice María José, pero no todo es... No, claro. Los éxitos son los que siempre salen y vendéis, pero hay mucha gente que se ha dejado mucha ilusión y bueno, ya pues lo del dinero, pues bueno. Sí, pero bueno... si aquí vivimos por amor al arte. Pero yo creo, el otro día lo decía muy bien Eva en BioSpain, no hay que hablar de fracaso, ¿no? Nosotros, no. Porque de hecho nosotros tenemos reincidentes dentro de la base asociativa, sí. Es decir, gente que monta una empresa, está ahí 10 años matándose. No vamos a decir fracasa, pero bueno, no le sale bien el proyecto.
Y ahora tenemos una empresa súper top en la asociación que es la tercera vez que la CEO intenta montarlo y parece que ahora va a salir. O sea, que quiero decir que no es un proceso fácil, pero que en ese proceso, en ese viaje, se coge experiencia, know-how. Bueno, el proceso de crear una empresa es un proceso de aprendizaje también. Entonces, a mí no me gusta... Bueno, igual que no hay que hablar de éxito, igual no hay que hablar tampoco como de sí, es el currículum narrativo lo que tenemos que poner en contexto. Y nada, ya para acabar, uno de vosotros, hablando de estas jornadas, dijo que a lo mejor pues eso, la vocación que tenéis todos es la de solucionar problemas, mejorar nuestra vida y que para ello a lo mejor es necesario quitarse la bata blanca, salir del laboratorio más y hablar de persona a persona con la gente que tiene esos problemas, ¿no? Para verlos. No sé si estáis de acuerdo o no, y esto yo también os lo lanzo al público, porque al final yo tengo la impresión de que eso también ha cambiado mucho. O sea, cada vez hay más interconexión, ¿no? entre los científicos y los sectores que os necesitamos. Bueno, pues sí, dentro vídeo vamos a pasar a Eva Revilla. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lamento mucho no poder estar ahí en persona, pero les agradezco la oportunidad de poder compartir un par de reflexiones basadas en mi experiencia trabajando en la Comisión Europea. Las iniciativas más recientes de la Comisión ponen de relieve precisamente el enorme valor del conocimiento compartido y la necesidad cada vez más crucial de su transferencia, sobre todo en el contexto geopolítico que vivimos. Por ejemplo, la nueva Agenda Europea de Innovación o la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas incluyen una clara apuesta para acelerar el desarrollo profesional y las habilidades en sectores estratégicos para la competitividad de la Unión Europea. Todos los que estamos aquí sabemos que la colaboración entre la industria, el sector educativo y la investigación es absolutamente fundamental y la Comisión ha venido apoyando este tema, por ejemplo, a través del programa Erasmus+, y desde hace 13 años exactamente con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. La experiencia con el Instituto nos dice que cualquier enfoque que está basado en el triángulo de conocimiento, si está bien hecho, puede funcionar. El Instituto está financiado por el tercer pilar del programa Horizonte Europa con unos 3.000 millones de euros y estimula la innovación mediante la creación de asociaciones europeas sostenibles a largo plazo. Estas son las comunidades de conocimiento e innovación del EIT, en sus siglas en inglés, y unen a empresas, instituciones de educación superior y centros de investigación. Los pilares en los que trabajan son tres, precisamente los del triángulo de conocimiento: la educación, la creación y aceleración de empresas y los proyectos de innovación. Lo que quería decirles es que esta experiencia que la Comisión lanzó hace 13 años precisamente para intentar fomentar estas interrelaciones que nosotros veíamos y lamentablemente seguimos viendo que a veces no funcionan, y deberían hacerlo, está dando unos resultados como por ejemplo que las comunidades han introducido más de 2.110 nuevos productos y servicios en el mercado, pero es que además se ha logrado respaldar a más de 7.860 empresas que han atraído, y esto es importante, 7.300 millones de euros en inversión externa. Esto es precisamente lo que quiere la Comisión. Dentro de estas empresas, el EIT ha desempeñado un papel crucial en el crecimiento de 7 de ellas que ahora están valoradas como unicornios. Y todo esto además con un apoyo fuerte a más de 5.780 graduados en sectores como la energía sostenible, digital, materias primas, salud, alimentación, fabricación, movilidad urbana y clima.
Lo que quiero decirles es que esta experiencia nos sirve de referencia para, en primer lugar, para seguir apostando por estos puentes entre pilares, para entender que sin una red y sin un apoyo continuado o que va desde la educación hasta el germen de idea y cómo convertirlo en una empresa consolidada, merece la pena. Por último, quería citarles que en base a todas estas experiencias pues seguimos apostando por otras maneras innovadoras de seguir fomentando estas capacitaciones, como por ejemplo la iniciativa Deep Tech Talent, que capacitará a 1 millón de personas en campos como la robótica, la inteligencia artificial, tecnologías limpias y la computación cuántica para el 2025. A mediados de octubre del 2023, unas 90 empresas y proveedores de educación ya se habían comprometido a formar a más de 680.000 alumnos. Por último, también citar la iniciativa Girls Go Circular, que tiene como objetivo cerrar la brecha digital de género, empoderando al menos a 40.000 niñas y mujeres jóvenes con habilidades digitales y empresariales en economía circular para el 2027. De momento ya se ha capacitado con éxito a más de 28.000 niñas en 20 países y estas oportunidades de formación van a estar disponibles en todos los Estados miembros a partir del 2024. Como conclusión, el mensaje que quiero pasarles, ya que no puedo estar allí para debatir, es que la apuesta de la Unión Europea es clara. Somos conscientes de los obstáculos que todavía existen en el camino, pero sí que hay un compromiso muy fuerte para seguir trabajando en esta dirección. Yo les doy las gracias de nuevo por esta oportunidad y les deseo un magnífico debate hoy. Pues una pena no haber podido contar con Eva hoy aquí en persona, pero bueno, nos quedamos con sus reflexiones y nada, muchas gracias por vuestra atención. Ya damos paso a la siguiente mesa.